Muy buenas noches a todo el público televidente de este canal Global 80. Estamos en este día martes 5 en una nueva entrega de su programa, el panel de Pablo Román. El día de hoy con un interesante contenido del acontecer nacional e internacional y un invitado especial. Este programa que ha sido preparado para todos ustedes, esperando que sea de su agrado. Recuerden que desde ahora pueden conectarse a través de nuestras redes sociales con nosotros en Instagram, en Facebook, a través de Global 80, en Twitter también y también en nuestro canal de YouTube Global 80 HD. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas te puedan llegar las notificaciones y cada uno de estos comentarios. Así que, señores, en este día de hoy empieza el panel de Pablo Román y vamos a pasar de inmediato con la licenciada Johanna Ashwood, quien nos da a dar un resumen informativo sobre el acontecer, sobre lo más importante ocurrido en la República Dominicana durante el transcurso del día de hoy. Johanna. Hola Pablo, buenas noches. Sean todos bienvenidos al panel de Pablo Román. Y hoy te cuento las noticias más importantes de la semana. Pero primero iniciaremos felicitando a los colegas periodistas. Hoy Día Nacional del Periodista, el cual conmemora la fundación del Telégrafo Constitucional, primer medio impreso en la historia de nuestro país. Salió a la luz el 5 de abril de 1821 y fue fundado por el periodista Antonio María Pinera. Su fundación dio paso a la creación y desarrollo de la prensa escrita en nuestro país. Además, en 1962 se promulga la Ley 5807, en la que se establece esta fecha como Día Nacional del Periodista. En otro orden, en el Congreso, en el día de hoy se debatió el proyecto de ley de la tasa cero para aranceles de productos de primera necesidad, una medida que ha sido respaldada por diferentes sectores de la sociedad dominicana, inclusive por el sector comerciante. Esto deja ver las declaraciones de las asociaciones de comités de amas de casa y comerciantes detallistas unidos, quienes consideran que este proyecto significa la reducción entre un 25 a un 30% de al menos 67 artículos de primera necesidad. Dentro del mismo orden del proyecto de ley de la tasa cero, senador por el Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, hizo un llamado a organizaciones de oposición a respaldar dicho proyecto de ley y señaló que la clase política en tiempos de crisis debe de poner intereses individuales y actuar en favor de la población que sufre la inflación generada por la guerra entre Rusia y Ucrania y la pospandemia. Se recuerda que este proyecto de ley tiene como fin combatir parte de la inflación pospandemia y la generada por la actual guerra entre Rusia y Ucrania, suspendiendo los aranceles de productos de primera necesidad durante solo 6 meses. Por otro lado, Edgar Torres Collado, de Hogar Crea Dominicano, denunció en el programa Pa' Todo el Mundo, que se transmite por este canal, que la filial de la organización sin fines de lucro que opera en la Penitenciaria Nacional de La Victoria está siendo desmantelada. A continuación, sus palabras. Llamado a los encargados primeramente del plantel de La Victoria, que reconsideren esa fatal y absurda decisión que tomaron ayer con 55 jóvenes que lo único que quieren es cambiar su vida, salir del lodo cenagoso del cual estaban cuando estaban sumidos en la condición de calle, en la condición de adicción, de adictos a droga. Entonces, venimos aquí pidiéndole que por favor, echen para atrás esa medida tan drástica y tan fatal para esos jóvenes. Nosotros seguiremos tocando puertas. Si tenemos que llegar a la puerta del presidente Luis Abinader, lo haremos, porque no permitiremos que La Victoria sea cerrada, sea desmantelada como las autoridades así lo quieren. Miren,
Atención, Roberto Hernández Basilio, director de prisiones. Atención, Ministerio Público, honorable dama. Por otro lado, por Miriam disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, iniciará el próximo jueves 14 de abril a las 2 de la tarde el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2022 para prevenir y responder ante cualquier emergencia que pudieran tener los ciudadanos en su traslado hacia los diferentes puntos del país durante el asueto de la Semana Mayor. A partir de este jueves y hasta las 6 de la tarde del domingo 17 de abril, el COE establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías, autopistas, playas, balnearios permitidos para prever accidentes de tránsito, asfixia por inmersión, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos. Estas han sido las noticias por el día de hoy. Pablo, ¿qué te parece? Bueno, noticias impactantes, esa como la que esta denuncia que hace Hogar Crea. Lo que está pasando es que están desmantelando un área que hay exclusivos para ellos, para los internos de esta institución, que como sabemos se dedica a tratar de reintroducir, de reenfocar a aquellas personas que lamentablemente han caído en este flagelo de las drogas. Y desde anoche le ha desmantelado esta área que lleva funcionando ahí por más de 20 años, no le han dado ninguna explicación y ahora mismo los internos se encuentran nada más y nada menos que junto a aquellos precisamente a los que ellos le huyen en las otras áreas. Entonces apelamos a que las autoridades, Ministerio Público, Dirección de Prisiones, la Policía Nacional, la misma Presidencia de la República, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acoja esta petición, este clamor, esta situación tan agravante que tiene Hogar Crea Dominicano con estos internos de esta área de la Penitenciaría de la Victoria, que ahora mismo se encuentran unidos precisamente a lo que le están huyendo. Están en una situación muy delicada y creemos que de esto deben interceder en las autoridades lo más antes posible. Gracias, Joana, por acompañarnos en esta noche y ponernos al día con las principales noticias que han pasado hoy en la República Dominicana. Y ahora vamos a pasar al plano internacional con el experto en la materia, Heriberto Tejada, quien nos va a poner al día de cómo va el mundo en su panel, el panel de Pablo Román. Heriberto. Buenas noches, Pablo, buenas noches, la audiencia. Y el pasado martes reiniciaron negociaciones en Turquía. Y es una buena noticia porque se vislumbra una esperanza y un alto al fuego. Gracias a la actitud positiva del presidente Erdogan, su ministro de Relaciones Exteriores, existe la esperanza especialmente para el pueblo ucraniano de llegar a un alto al fuego. Por parte de Rusia, las peticiones para llegar a un alto al fuego serían la renuncia por parte de Ucrania a ser miembro de la OTAN. También está solicitando Rusia que Ucrania reconozca la independencia de la provincia del Donbass, o sea, las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y se proteja la población rusoparlante. De igual modo, se llegaría a un acuerdo por negociación de la península de Crimea, en donde el estatus de esta península se definiría un periodo de 15 años. Estas serían las peticiones básicas, según un documento al cual accedió The Financial Times, donde se establecía un acuerdo de paz. Pero nosotros nos preguntamos, ¿esto es una victoria para Putin? Ciertamente estas son las peticiones que quiere Rusia, porque ya de facto tenía una posición sobre Crimea, ya había una separación donde el gobierno ucraniano no tenía control de la región del Donbass, y desde hace tiempo el presidente Zelensky ha mostrado el interés de renunciar a la OTAN.
Analistas entienden que esto sería una reagrupación de las tropas de Vladimir Putin y más que una negociación sería reaccionar o reagrupar las fuerzas dentro de la región este del territorio ucraniano. En esta región del Donbass, analistas entienden que un acuerdo debería incluir, por petición de Vladimir Putin, la región de Mariupol, que con este crearía un corredor seguro desde Rusia, la región del Donbass y la península del Crimea, llegando por tierra y de manera fácil los suministros y anexando toda la región al territorio ucraniano. Pero entendemos bien que el accionar de parte de Vladimir Putin y los hechos son diferentes con lo que expresan en sus negociaciones y sus hechos. El mismo secretario de Estado, Antony Blinken, había dicho que hay que tener más atención en los resultados de este conflicto que en las propias palabras, ya que de esta situación se había hecho previo a la invasión, donde Rusia planteaba que no tenía intenciones de invadir Ucrania. Luego hizo una información pública de que se retiraba de la frontera del territorio ucraniano y más bien lo que hizo fue que invadió. En esta situación están teniendo la misma duda y la misma suspicacia de que Vladimir Putin está utilizando la mesa de negociación como una estrategia para poder reagruparse, poder distribuir sus fuerzas y tener una conexión logística de suministro y armas lejos de la zona del norte de Ucrania, donde no ha obtenido el ejército ruso la posibilidad de sostener los combates y mantener las regiones y ciudades que había tenido ocupadas. De hecho, se estima que las negociaciones continúen. El propio presidente Erdogan ha motivado y ha propulsado las negociaciones, ha felicitado a las partes y las partes han indicado con beneplácito los avances. Sin embargo, la disposición política, la necesidad de una voluntad por parte del presidente Putin es necesario para llegar a los acuerdos. El propio presidente Zelensky ha determinado la necesidad de un acuerdo en cual los miembros del Consejo de Seguridad, más Rusia, Italia, Israel y Canadá, den garantía de seguridad, tal cual el artículo 5 de la OTAN, en el caso de que luego del cierre de las negociaciones, Vladimir Putin intente nuevamente utilizar las armas. Estos países necesariamente necesitan apoyar militarmente e incluso con la exclusión aérea del territorio ucraniano, lo que dificulta que estos países den esa garantía, pero es un paso para poder establecer la paz que tanto desea el pueblo ucraniano y el mundo en la actualidad. Hasta aquí nuestro comentario. Sí, pero espérate, te va a decir, vi, Heriberto, que el presidente de Ucrania se quejaba amargamente y llamaba prácticamente inútil a la ONU. Él afirma que la ONU ha hecho muy poco porque se arribe a un acuerdo de paz en este conflicto con Rusia y que prácticamente se ha hecho de la vista gorda. ¿Qué tienes que decirnos en torno a este comentario que ha hecho Zelensky sobre esta situación de la ONU? Bueno, ciertamente el presidente Zelensky tiene mucha razón con la petición que hace y con el accionar de la ONU. No obstante, no podemos pedirle a una organización más de lo que puede dar. La propia estructura de las Naciones Unidas con la que fue creada establece que para una intervención de paz o de seguridad o de reposición de la paz debe ser aprobada por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay 5 miembros que tienen derecho al veto de cualquier accionar militar y en ese caso está incluido Rusia. Por ende, cualquier acción por parte de la ONU, ya sea armada o jurídica por la Corte Internacional de Justicia o por el propio Consejo de Seguridad, puede ser vetado por Rusia como derecho que tiene a vetar cualquier decisión de la organización. Por tanto, esa deficiencia desde el propio nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas limita su accionar a que pueda tener una acción más productiva o de mejor resultado en el conflicto actual.
No obstante, desde la fundación de las Naciones Unidas hasta la fecha, uno de los propósitos por el cual se creó esta organización fue la no, podemos decir, no permitir que existiera una tercera guerra mundial, y hasta la actualidad lo ha hecho. Pero en esta ocasión hay un miembro del Consejo que está involucrado en el conflicto. Bueno, entonces lo que podemos decir, porque la ONU es bastante eficiente atacando a la República Dominicana con relación al tema de Haití. Es muy diligente ahí, pero lo hemos visto como tímida en este conflicto de Rusia y Ucrania. Sin embargo, aquí la ONU mete presión como que nosotros tenemos obligatoriamente que cargar con el problema de los haitianos. Pero te comento... Con representantes aquí y financiando gente aquí. Entonces, todo es a según. Entonces la ONU actúa según, puede actuar. Como Rusia no es República Dominicana, ni es un país latinoamericano, ahí ellos se manejan de otra forma, pero como dicen por ahí, eso es tema de otra clase. Eso es tema de otra clase. Eso es tema de otra clase. Eso es tema de otra clase, pero... Eso es tema de otra clase, pero en el caso, hay que decirlo como es. Por ejemplo, en el caso actual del conflicto, las Naciones Unidas ha dado apoyo al manejo de más de 4 millones de refugiados a través del ACNUR. El Consejo de... Todo eso lo ha hecho Estados Unidos. La Organización Mundial de Alimentos ha distribuido más de 4 millones de raciones. O sea que la ONU juega un rol importante dentro de la comunidad internacional. Bueno, Heriberto, gracias por tu resumen internacional. Realmente que has hecho un análisis de lo que es la actualidad en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que es sin dudas la principal noticia en el ámbito internacional. Muchas gracias, y ustedes vamos a seguir aquí porque aún queda mucho más en este panel de Pablo Román, pero ahora vamos a analizar lo que es el ámbito de la movilidad en la República Dominicana, que ha estado bien caliente con este tema de los corredores, que si fideicomiso, que si alianza pública-privada. Pero para eso nos va a hablar el experto en movilidad urbana, el máster Joel Neco, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Joel. Buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos ustedes que nos siguen por este espacio y a través de las redes sociales del panel RD, y también por las plataformas de Instagram, Twitter, Facebook, también por YouTube, que lo pueden ver en vivo, igual que Facebook Live, en el canal de Global 80 HD. Señores, una semana muy pero muy movida en cuanto a los temas de transporte y movilidad masiva. Entre ellos tenemos, vamos a decir, La Paz, que se levantó la bandera de La Paz con el tema del corredor de la Charle, porque parece que luego de muchas presiones y recomendaciones, ya sí el Intran y el director del gabinete de transporte, Hugo Veras, que se sentó ahí con Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, para entonces llegar a un acuerdo de inclusión de sus choferes también a un sistema de consorcio mixto, que era algo que estábamos recomendando aquí hace días, pero que tenían que pasar un levantamiento, un saneamiento, de ver si todos los choferes, si todos los que estaban, y si algunos que estaban se están dejando fuera. Se supone que este levantamiento se había hecho en el 2019 y luego se había hecho hace un año, pero milagrosamente no sé cómo hubieron esas exclusiones y también, digamos, nuevas inclusiones. Pero ya vemos que están llegando, vamos a decir, a la paz social en cuanto a este tema de los corredores. Aún no se ve ningún culpable de los daños de los cuales fueron afectados estos autobuses de este corredor, y parece que salieron con un premio extra, con ya vamos a decir, un adelanto de cesión, porque dijeron que no lo habían cedido, pero es un adelanto de asignación de lo que sería el corredor 27 de febrero a el grupo choferil Fenatrano. Así que por ahora están saliendo gananciosos, y esperemos que en ese caso no sigamos viendo estos impases que pueden evitarse si previo a la concesión se toman estas medidas y estos levantamientos, para que no derivemos entonces en algo que traiga intranquilidad social y sobre todo que afecte la inseguridad de los ciudadanos. Pero más importante, vamos a trasladarnos
a Santiago, señores. Aquellos que se hacían así, esperando su gran obra de movilidad. Y ahí tenemos el monorriel, que ya se había anunciado, se había, ¿verdad?, coqueteado con diseños, pero ya al fin comenzamos a ver ya la presentación. Hace 5 días el presidente se reunió con el senador Eduardo Estrella. Ahí puede ver un diseño muy estilizado del monorriel. Ahí estuvo el alcalde de Santiago y la gobernación también. Estuvo también el director Jael, que tiene que ver con la oficina de proyectos de movilidad, y que entonces estuvieron presentando ya el diseño final de lo que sería el monorriel, al que le agregaron incluso nuevas paradas. Tiene un recorrido de 16 kilómetros desde Cienfuegos hasta la Universidad Madre y Maestra, haciendo un pequeño loop, vamos a decir un círculo, un giro, y retomando la ruta, y con estaciones a cada 1 kilómetro. Inclusive nos sorprendió, y vemos con beneplácito que se dijo que la frecuencia entre tren y tren sería de 90 segundos. Los monorrieles tienen una característica de que pueden ser de va y ven, pero en este caso vamos a tener dos rieles, o sea, 2 carriles, y tendremos entonces a los monorrieles que en inicio comenzarán con 4, pero dijeron que el proyecto incluye 18 trenes, para entonces, dependiendo de cómo vaya subiendo la demanda, y que podamos transportar en inicio 20,000 pasajeros por hora, pero también pudiéramos estar transportando hasta 40,000 o 50,000, dependiendo de cómo vaya creciendo el proyecto y de que vaya siendo aceptado como principal medio de transporte. Ahí pueden ver en pantalla todas las paradas. A ustedes ven la de Cienfuegos, está ahí. Pueden ver incluso el recorrido, que no necesariamente lleva una trayectoria por encima de avenidas principales, sino que hicieron un recorrido más estratégico, incluso en zonas de amplia o grandes confluencias de estudiantes. Trataron de abarcar, eso es algo muy positivo, universidades y escuelas, e incluso hospitales. También dentro del plan de ruta se incluyó una parada justamente al lado del Estadio Cibao. O sea que por ahí tendremos a los hinchas de las Águilas cuando lo visiten nuestros Tigres del Licey o los Leones del Escogido de Pablo, que es muy ñoño con ellos, pero nos podemos dar ese bombo de una vueltica en el metro, celebrando nuestras victorias que tengamos en el ex Valle de la Muerte, que nosotros podemos decirle la embajada de la capital, porque nosotros lo que sabemos es ir allá a ganar, y me disculpan los cibaeños. Señores, otro punto a resaltar, que lamentablemente sabemos que en toda obra de desarrollo siempre hay algún impacto negativo, pero ya salieron los grupos choferiles de Santiago a protestar. También. Diciendo que También 22 de sus rutas serían afectadas, que ellos ven muy bien el progreso, ven muy bien el desarrollo, pero que 22,000 choferes, hasta me sorprendió el número, porque dije, bueno, una ruta con 1,000 y son 22, o sea que son grandes rutas, pero veremos qué dirá el levantamiento en la zona. Ellos piden que ellos han hecho inversiones durante 40 años en vehículos, en la misma ruta, y que ya ese es su trabajo, y que ellos piden que se les resalza de alguna manera. O sea, ya están siendo muy claros en cuanto a lo que buscan, porque al final siempre vemos que patalean y solamente lo que hacen es que se mueven o se hacen de una u otra, vamos a decir que prebenda estatal, ya sea con subsidios o más apoyo, o que le den rutas. Ya vimos lo que pasó aquí en la capital con un poco de presión de Fenatrano. Parece que estas personas, estos grupos choferiles de Santiago, sin quitarle algo de razón que tienen, han preferido protestar fuertemente con esto hasta que no se sienten con ellos. Fueron literales en eso. Dijeron, hay que sentarse con nosotros primero, hablar de plan, hablar qué ustedes van a hacer con nosotros. Algo de eso tiene algo de razón. Lo lógico es que el Intran debió de sentarse con ellos y poder explicarles el plan general de movilidad, porque esa línea del monorriel va a necesitar rutas alimentadoras.
Sí, mira, la gente comúnmente, Joel, le tiene miedo a los cambios, a las Eso es transformaciones, a lo que entiende que va a afectar sus intereses en determinado momento. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en las construcciones de viviendas del presidente Joaquín Balaguer. La gente se resistía, que muchos de ellos había que sacarlos por la fuerza con las autoridades de una casa que se le estaba cayendo encima. Y sin embargo, los apartamentos que se construyeron en esos mismos lugares, en la mayoría de los casos, fueron cedidos en especial a esas personas que vivían allí. Tenemos un ejemplo que fue el más reciente del último periodo de Balaguer, que fue el quinto centenario. Ahí hubo que sacar gente, hubo que meter los vehículos con todo de construcción. Sin embargo, todo el que vive en esos apartamentos es nativo de Villa Consuelo y de Villa Juana. Entonces, es cierto, en este caso es otro aspecto que es la movilidad, pero realmente este país tiene demasiado tiempo en manos únicamente de los sindicalistas. Nosotros no podemos seguir hablando de modernidad, hablando de movilidad, hablando de gabinete de transporte, que es lo que se ha estipulado en estos momentos, sin dar estos pasos, estos puntos que este gobierno ha dado acertadamente. Ahí vemos, por ejemplo, Joel, y ya casi cerrando tu segmento, a Juan Uvieres, que habla de paz por un lado, pero por otro lado se destapa con que supuestamente hay unas mafias a las que se le están entregando los autobuses de la Charle, que lo que se están inscribiendo no son realmente, y ahora es el más preocupado por la onza. Ahora Juan Uvieres es el más preocupado porque la onza no desaparezca, pero la realidad del caso es, señor Juan Uvieres, que usted lo que quiere es que siga el mismo estado de cosas para usted seguir siendo el principal influyente en este tema de la movilidad en el Gran Santo Domingo. Y no, el progreso tiene que continuar de la forma que sea. Mire, ya yo no estoy analizando ni quién es que tiene esa ruta, ni quiénes han sido beneficiados. Lo único que el pueblo está analizando es que ahora mismo, por ejemplo, en las Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, tiene transporte moderno para movilizarse. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, así como ellos argumentan y dicen, hay que hablar con nosotros para usted instalar una nueva ruta, un nuevo corredor, o un nuevo metro, o un monorriel. Nada de eso. Pero lamentablemente nosotros vemos en cualquier esquina te forman una parada de carro así de concha. mismo ellos. Y ellos no consultan a la sociedad, ni consultan para a las ponerse autoridades ahí, para ponerse ahí. Y llenan eso de basura. Pero nos están haciendo señas de que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Ha sido la primera parte, pero no se mueva de ahí, que hay mucho más en el panel de Pablo Román. Retornamos en breve.